Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nuevamente buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar con nuestra sesión de hoy, quiero dar algunos avisos de mm, procesos que vamos a estar desarrollando en estos días. En primer lugar, pues recordar que el lunes es festivo, si acaso alguno no tenía conciencia de ello. Entonces el lunes no habría sesión de clase. Por lo tanto, tampoco enviaría encuesta esta semana porque las encuestas son para determinar asistencias a las sesiones del día lunes. Entonces, eh, nos volveríamos a ver de hoy en 8, después de que termine naturalmente la sesión del día de hoy. Simplemente por clarificar, porque pues me pasa a veces que hay estudiantes que empiezan a preguntar si el lunes habrá clase o por qué no he mandado encuesta para la clase del lunes. Entonces, simplemente como para clarificar eso, clarificar que el lunes es festivo y pues naturalmente los días festivos no se hace sesión de trabajo. Esa es como la primera clarificación. Uno diría que obvia, pero no se imaginan que tanto llega a parecer poco obvio ese hecho. Entonces me veo en la necesidad de clarificar. Segundo aviso, ya en la plataforma Moodle se encuentra la primera actividad evaluativa de este corte. Les pido que por favor ingresen y confirmen que efectivamente dicha actividad se encuentra en la plataforma. Sí, señor. Espero que no haya en este momento problema para ingreso de plataforma. Por eso yo hacía, creo que el lunes, la consulta o la semana anterior, la consulta acerca de si todos estaban pudiendo acceder. Igual, si alguien me dice no he podido acceder, inmediatamente revisamos porque es fundamental el acceso a la plataforma para consultar la actividad y para subir la respuesta de la actividad. Entonces, voy a hacer esta aclaración por primera vez. Cuando ingresan ustedes a, bueno, ustedes ya tienen cierta experiencia con Moodle, no son de primer semestre, o creo que ninguno es nuevo ni de traslado, pensaría yo. Entonces, cuando ustedes ingresan, pues simplemente acceden al archivo PDF donde está la actividad y una vez ingresan a eso, desarrollan en una hoja, preferiblemente a mano, pensaría yo, pero pues si alguno conoce algún editor de texto en el cual pueda trabajar, Word o LaTeX o alguno de esos ambientes en los cuales uno puede trabajar matemáticas y que se vea bien, pues pueden hacerlo también digital y suben, que allí hay un espacio para subir la actividad, sus respuestas, preferiblemente en un archivo PDF, porque así es más fácil de leer el archivo que si me lo mandan en otro tipo de archivo. Por ejemplo, si me lo mandan en Word o me lo mandan en imagen, a veces presenta problemas. Cambio con PDF, pues tenemos la absoluta seguridad de que como ustedes lo envían, así lo voy a leer yo. Y esa actividad tendría fecha de entrega hasta el 18 de agosto.
durante todo el día. Ustedes pueden verificar en la plataforma esa fecha. Entonces, para que, por favor, tengan presente eso y no se les olvide enviarme la respuesta a esa actividad que está relacionada totalmente con el tema de cónicas que habíamos presentado hasta la clase anterior. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. Entonces esperaría que no hubiera inconvenientes con eso. Lo que les digo a mano, o si lo pueden hacer en otro editor. Si lo hacen en Word, les agradecería que lo convirtieran a PDF, que no es nada complicado. Convertirlo a PDF porque es más fácil leerlo, es más cómodo y es más ágil leerlo desde la plataforma si el archivo viene en PDF. Bien. Y el último aviso, como para ahora sí arrancar con lo que tenemos para hoy, es que también en Moodle he subido un archivo en PDF que consiste en las presentaciones de clase que hemos hecho hasta ahora. Es decir, lo que yo he mostrado en pantalla, por lo menos en el Word, aparece ahí para que les sirva de material de consulta por si acaso alguien quiere revisar el material escrito. Yo voy a tratar de estar haciendo eso con cierta periodicidad. Es decir, tomo el material que se ha presentado, trato de comprimirlo en un archivo PDF y trato de subirlo a Moodle para que ustedes puedan acceder a ese material escrito. Trato de hacerlo con cierta periodicidad. No les puedo decir que lo voy a hacer cada clase o cada 2 clases, pero lo cierto es que cuando lo suba, subo todo el archivo correspondiente a las clases presentado hasta ese momento y que no se hayan mostrado en un archivo anterior. Yo trato de organizar esas cápsulas explicativas, como aparece ahí en Moodle, por temas. Es decir, cuando siento que hay un tema que ya está concluido y lo suficientemente explicado, es cuando yo subo ese archivo. Esa es la idea que tengo en la cabeza. Entonces, para que tengan ese material también. Bien, eso era como todo lo que quería avisarles al inicio de esta sesión. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Bien. Entonces, entrando ya en materia, a lo que nos compete el día de hoy. Durante las clases anteriores, nosotros nos hemos centrado en el siguiente objetivo muy concreto: identificar características geométricas de gráficas que provienen de ecuaciones cuadráticas de 2 variables. Todo ha estado encaminado a eso. Yo les decía a ustedes la vez pasada que esas cónicas se pueden estudiar con diversos niveles de profundidad. Y pues naturalmente hay diversos problemas que uno puede tratar sobre esas cónicas. Pero por cuestiones de tiempo y teniendo en cuenta que nuestro propósito con las cónicas es netamente gráfico para utilizarlo en temas posteriores, nosotros nos centramos exclusivamente en ese problema. El problema de identificar características geométricas básicas a partir de la correspondiente ecuación. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante, yo esperaría que hoy y claro que la de dentro de 8 días también es solo de 1 hora. Bueno, tendremos que discutir en algún momento si es necesario reponer la sesión del festivo o de los festivos que aparezcan, dependiendo naturalmente de cómo vamos con las temáticas. Pero mi idea es que por lo menos en las 2, 3 siguientes clases discutamos la misma pregunta, pero ahora con ecuaciones cuadráticas de 3 variables. Yo les justificaba a ustedes por qué arrancábamos por las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones lineales hacen parte de otra asignatura. Esto es, digamos, que lo nuevo
lo específico del análisis vectorial con respecto a esas ecuaciones. Las ecuaciones cuadráticas, ya sea en 2 o en 3 variables. Y lo primero que hay que puntualizar con respecto a esas ecuaciones cuadráticas de 3 variables es que su representación gráfica cambia de contexto en este tipo particular de ecuación. Me explico. Cuando trabajábamos con ecuaciones cuadráticas de 2 variables, gráficamente, esas ecuaciones se representaban como objetos en 2 dimensiones, lo que llamamos curvas en un lenguaje más sofisticado. Curvas en el plano cartesiano. Entonces, el contexto sobre el que desarrollábamos esas gráficas era el plano cartesiano, el mundo bidimensional, donde hay 2 ejes, el eje X y el eje Y. Es bastante natural pensar que si yo aumento una variable, el problema aumenta dimensionalmente. Es decir, si yo trabajo ahora sobre 3 variables, ya el contexto gráfico no es bidimensional, sino tridimensional. Ya no sería el plano cartesiano, sino que sería el espacio cartesiano. Y ahorita les quiero mostrar una representación gráfica de ese espacio como para que ustedes se ubiquen con respecto a el entorno en el que vamos a trabajar ahora. Pero antes de eso, quiero como clarificar lo preliminar a ese trabajo geométrico que vamos a estar desarrollando. Entonces, como ahora ya nuestras gráficas van a ser tridimensionales, nosotros ya no vamos a hablar de curvas o de cónicas, sino que vamos a hablar de superficies en el contexto tridimensional de la palabra. Una superficie es un objeto en 3 dimensiones que, por decirlo de alguna forma, tiene unas curvaturas en algunos casos. O sea, el ejemplo más emblemático de una superficie es un plano, por ejemplo. Ustedes que están más o menos familiarizados con los planos son superficies en el espacio cartesiano. Lo que pasa es que no son superficies relacionadas con estas ecuaciones, pero son superficies en el sentido geométrico de la palabra. Otros ejemplos naturales de superficies son las esferas. Pero cuando yo hablo de esfera, hago alusión a la cáscara de la esfera. Por eso se llama superficie y no sólido. Sólido sería la esfera junto con todo lo que está dentro de ella. En las superficies solo se tienen en cuenta las cáscaras, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en el caso particular de las ecuaciones cuadráticas de 3 variables, sus gráficas las vamos a llamar superficies cuádricas. Y al igual que pasaba con las cónicas, en las superficies cuádricas también hay una clasificación dependiendo de los coeficientes cuadráticos de la ecuación cuadrática de 3 variables que representa a esa superficie. Y precisamente esa clasificación es la que estoy presentando en pantalla en esa tablita. Si yo tengo una ecuación cuadrática de 3 variables, hay 3 tipos o 3 familias generales de gráfica que corresponden a esa ecuación. Y esas 3 familias, y las llamo así por cierta razón, que explicaré más adelante,
esas familias tienen nombres muy parecidos a los nombres que tenían en las cónicas. Y eso va a ser, pensaría yo, más fácil recordar y asociar a cada ecuación cuadrática la familia a la que corresponde la gráfica de esa ecuación. Entonces la idea, digamos que es bastante sencilla. Si yo tengo una ecuación cuadrática de 3 variables que tiene esta estructura, entonces, dependiendo de los coeficientes cuadráticos, si estos tienen el mismo signo, es decir, si todos son positivos o todos son negativos, la gráfica va a corresponder a lo que llamamos un elipsoide. Vamos a ver más adelante, porque ese es el que vamos a alcanzar a discutir hoy, cómo es gráficamente un elipsoide. Vamos a ver que es un dibujo bastante, digamos que sencillo de entender. Pero desde un punto de vista nominal, el nombre que uno le asocia a una ecuación cuadrática de 3 variables, o a la gráfica de una ecuación cuadrática de 3 variables, donde todos sus coeficientes cuadráticos son iguales, perdón, tienen el mismo signo, no iguales, tienen el mismo signo, o todos positivos o todos negativos, se les denomina elipsoide. Entonces, esa es la primera familia de cuádricas o de superficies cuádricas que nosotros entramos a discutir. Si los tres coeficientes cuadráticos tienen diferente signo, y quiero ser muy puntual a qué me refiero con diferente signo, tengan en cuenta que solo hay dos signos, positivo y negativo. Entonces, a lo que hago referencia con que los tres coeficientes tengan diferente signo, es que hay uno de los coeficientes que tiene signo diferente a los otros dos. Entonces es dos positivos y un negativo, o dos negativos y un positivo. Cuando eso pasa, la cuádrica recibe el nombre de hiperboloide. Y vamos a ver, cuando llegue el momento, que creería yo que es de hoy en 8, vamos a ver que dentro de los hiperboloides hay varios tipos de hiperboloides. Por eso yo hablo de una familia. El hiperboloide es una familia que abarca diversos tipos de hiperboloides. Y los tres ejemplos que hay es lo que llaman el hiperboloide de una hoja, de dos hojas, y el hiperboloide cónico, que también se conoce o lo llaman vulgarmente el cono. Entonces, lo que yo puedo determinar hasta el momento es que cuando esto pasa, la gráfica va a pertenecer a esta familia. Posteriormente, y eso va a ser un trabajo, digamos que detallado que haremos, vamos a ver cómo identificar dentro del hiperboloide a qué tipo de hiperboloide particular de esos tres corresponde una específica ecuación. Entonces, ese sería la segunda familia o el segundo caso de clasificación de las superficies cuádricas. Y el tercer tipo, que es el que corresponde a cuando uno de los coeficientes cuadráticos es igual a 0, es decir, que o no está este, o no está este, o no está este de acá. No olviden que cuando el coeficiente vale 0, pues no se escribe la expresión que está acompañándolo. En ese caso, el tipo de cuádrica al que corresponde la ecuación lo vamos a llamar paraboloide. Y al igual que en el caso del hiperboloide, vamos a ver que el paraboloide también tiene diversos tipos. Y esto es algo muy particular de las cuádricas con respecto a las cónicas. Y es que en las cónicas todas las hipérbolas se veían igual, cambiaban de centro, de orientación o de tamaño, pero
Todas tenían como la misma estructura gráfica. En el caso de las cuádricas, los hiperboloides, hay tres tipos bastante diferenciados gráficamente de hiperboloide. Y lo mismo pasa con el paraboloide. Hay dos tipos de paraboloide, lo que llamamos el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico, cuyas gráficas veremos posteriormente, que caen dentro de esa familia de los paraboloides. Entonces, en este momento, nosotros podemos identificar la familia, por lo menos nominalmente, tal vez gráficamente no todavía, eso lo haremos después, pero por lo menos nominalmente, yo puedo identificar a qué familia de cuádricas corresponde una ecuación cuadrática específica, simplemente mirando los coeficientes cuadráticos. No sé si me estoy haciendo entender, si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Sí, señor. ¿Alguna pregunta que quisieran plantear? Bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio completo? Y aquí soy muy repetitivo, muy reiterativo con respecto a cosas que posiblemente ya he mencionado. Mi propósito es, me dan una ecuación cuadrática de tres variables. Yo quiero determinar características gráficas de esa ecuación. La razón, y esto es un pequeño paréntesis, es que esas gráficas o esas representaciones gráficas representan las soluciones de la correspondiente ecuación. Entonces, por eso es que uno grafica. Como son muchísimas soluciones las que tiene una ecuación cuadrática, pues entonces uno prefiere graficarlas en vez de ponerse a escribirlas, que no podría, pues porque son evidentemente infinitas. Entonces, el proceso es, tengo mi ecuación, clasifico la correspondiente cuádrica, y cuando hablo de clasificación lo hago haciendo referencia a todos los detalles de la clasificación. Es decir, la idea es que cuando yo tenga, por ejemplo, una ecuación que corresponde a un hiperboloide, es decir, donde se cumple esta condición, yo sea capaz de decir a qué tipo de hiperboloide corresponde. No solo decir hiperboloide, porque eso es muy ambiguo, sino decir hiperboloide de una hoja, de dos hojas o cónico. Lo mismo con el paraboloide. En el elipsoide sí no hay ese problema, porque el elipsoide sí tiene solo una especie, por ponerlo en términos taxonómicos. Y una vez uno haga la clasificación, uno va a identificar ciertos aspectos geométricos o características geométricas de cada tipo de cuádrica, que le permitan a uno hacerse una idea del bosquejo de la gráfica que corresponde a la cuádrica. Es decir, estos aspectos, que son los que estoy mostrando en la última columna, son los aspectos básicos para tratar de identificar y caracterizar gráficamente cada tipo de ecuación cuadrática. Como decía la clase pasada, esto se puede abordar con una profundidad, con la profundidad que uno quiera, es decir, estas no son las únicas características que uno puede identificar de una cuádrica, hay muchas más precisas, pero estas son las básicas que podremos estudiar dentro de los márgenes de tiempo y de contenido que tenemos nosotros para esta temática. Entonces, en el caso del elipsoide, yo voy a querer encontrar el centro y los radios. En el caso del hiperboloide,
yo voy a querer encontrar el centro y la orientación, y vamos a clarificar qué tipos de orientación ofrece un hiperboloide. Y en el caso de los paraboloides, nos vamos a centrar en encontrar el vértice. En el caso de los paraboloides se va a llamar vértice, y la orientación también. Y vamos a clarificar naturalmente qué tipos de orientación tienen los correspondientes paraboloides. Y esa es la hoja de ruta de trabajo que nosotros vamos a tener durante las siguientes 2 o 3 clases. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, naturalmente, vamos a arrancar en el tiempo que nos queda hoy con la primera familia de cuádricas, que es el elipsoide. Aquí hay un pequeño comentario que me parece pertinente, y es que cuando uno tiene ecuaciones cuadráticas de 3 variables, ecuaciones cuadráticas de 3 variables, máximo uno de los coeficientes cuadráticos es igual a 0. Es decir, obviamente no se permite que todos los 3 coeficientes sean 0, porque si todos los 3 coeficientes cuadráticos fueran 0, pues la ecuación no sería cuadrática, sería una ecuación lineal en 3 variables, que ustedes ya deben saber cómo trabajarla del álgebra lineal, pero tampoco se permite que, por ejemplo, 2 de los coeficientes cuadráticos sean 0. Es decir, tienen que haber por lo menos 2 variables cuadráticas dentro de la ecuación para poder trabajarla a la luz de esta teoría, para que pueda ser considerada una ecuación cuadrática de 3 variables. Entonces, por eso es que nosotros no consideramos el caso donde 2 coeficientes cuadráticos valgan 0, porque ese caso no está permitido. Naturalmente, en la ecuación cuadrática tienen que haber 3 variables. Entonces, por más que hayan algunos coeficientes que sean iguales a 0, tienen que estar 3 variables de manera explícita. La variable x, la variable y y la variable z, ya sea al cuadrado o ya sea solita. Eso es como una clarificación del tipo de ecuación al que nos vamos a enfrentar. Y el primero es el que corresponde a los elipsoides. Entonces, la estructura de trabajo es exactamente igual a la estructura de trabajo que tiene la elipse. Es decir, el proceso de completación de cuadrados, el proceso de canonización. Cuando hablo de canonización es llegar a la ecuación canónica, y de esa ecuación canónica vamos a extraer esta información sobre los elipsoides, el centro y los radios. Y vamos a ver cuántos radios son y cómo se representan gráficamente. Entonces aquí, si a mí me dan una ecuación cuadrática de 3 variables que corresponde a un elipsoide, es decir, donde sus 3 coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo, en este caso miren que todos los 3 son positivos, lo que uno hace primero es completación de cuadrados en las 3 variables que están elevadas al cuadrado en este ejemplo. Entonces, es el mismo proceso que de completación de cuadrados de toda la vida, pero ahora sobre 3 variables. Y después de ese proceso de completación de cuadrados, y quiero que ustedes verifiquen eso, voy a puntearlo acá para ver qué tan claros están sobre la completación de cuadrados y sobre cómo se generaliza. Lo que me queda después de esa completación es esa ecuación que aparece en amarillo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. ¿Sí me siguen hasta ahí?
Sí, profe. Por favor, revisen cuidadosamente esas cuentas. Algunos de ustedes dirán, porque pues siempre hay quien lo menciona, pero es que nosotros solo hemos trabajado completación de cuadrados con dos variables. La generalización a cualquier cantidad de variables es bastante evidente. Es hacer lo mismo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora. Me voy a volver al ejemplo de la elipse. Elipse, 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 elipse. Tenemos ejemplos. Creo que esto lo tengo más atrás incluso. Va con la elipse por acá. Sí, esta de acá, que está en dos variables. Entonces uno agrupa las variables, factoriza los coeficientes, completa dentro del paréntesis, naturalmente equilibra la ecuación, agrupa los números al lado derecho. Es el mismo trabajo, pero ahora hay una variable adicional. Entonces, la idea es exactamente la misma en el proceso de completación de cuadrados para un elipsoide. Y se llega a esta ecuación que aparece acá. Después de ese proceso de completación de cuadrados, si ustedes recuerdan bien, yo creería que sí, porque eso como que lo vimos la clase anterior, lo que viene es la ecuación canónica. Y para establecer la ecuación canónica en una elipse, lo que hacíamos era pasar a dividir este número a cada uno de los términos del lado izquierdo, para que aquí me quede un 1, y posteriormente quito este número de aquí arriba, simplificándolo o pasándolo a dividir al correspondiente denominador. Y entonces la ecuación canónica de el elipsoide sería esta de acá. X más 1 al cuadrado dividido 33 medios más y menos 1 al cuadrado dividido 11 más z más 1 al cuadrado dividido 33 octavos. Igual a 1. Entonces, misma estructura de la ecuación canónica de la elipse, pero ahora con tres variables. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Mismo proceso. Nosotros vamos a aprovechar bastante del trabajo que hicimos con las cónicas, porque algebraicamente vamos a ver muchísimas similitudes. O sea, donde se diferencian es en lo gráfico, pero a nivel algebraico funcionan muy parecidas, las cuádricas y las cónicas. Entonces vamos a estar aprovechando ese aprendizaje que hemos adquirido sobre las cónicas para el trabajo con las correspondientes cuádricas. Y entonces, ¿qué pasó acá? Y entonces, a partir de esa ecuación canónica del elipsoide, obtenemos la información geométrica que se considera pertinente. Es la información geométrica básica en un elipsoide. Como les decía la vez pasada, hay muchos detalles adicionales que uno podría revisar sobre esa gráfica, o sobre estas gráficas en general. Pero, para el caso del elipsoide, nosotros nos centramos, valga la redundancia, en el centro y en lo que llamamos los radios del elipsoide. Que en el caso del elipsoide son 3 radios. Y son radios correspondientes a cada uno de los ejes que existen en el espacio cartesiano. Ya les voy a mostrar gráficamente la referencia de eso. Entonces, el centro sale de donde siempre sale el centro. De estos números que están dentro del paréntesis con los signos cambiados. No olviden que eso es fundamental. Se cambia el signo de los números que aparecen ahí.
Entonces, por eso el centro queda -1, 1 y -1. Entonces, es la misma idea de siempre. Y con respecto a los radios, esos radios son las medidas que hay desde el centro a los distintos bordes que tiene el elipsoide, teniendo en cuenta los distintos ejes que hay en el espacio cartesiano. En el espacio cartesiano hay 3 ejes, ya los voy a mostrar. El eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, los radios con respecto a cada uno de esos ejes se calculan calculando raíz cuadrada a cada uno de estos numeritos que ustedes están viendo en el denominador. Cada numerito corresponde al cuadrado de uno de los radios de la correspondiente elipse. Este es el cuadrado del radio en X, entonces para sacar el radio le saco raíz cuadrada. Este es el cuadrado del radio en Y y este es el cuadrado del radio en Z. Y entonces saco esas raíces, raíz de 32 medios, raíz de 11, raíz de 33 octavos, las puedo aproximar decimalmente, preferiblemente con 2 cifras decimales. Si me pueden regalar esas aproximaciones con calculadora, se los agradecería. La primera da 4.06. 4.06 aproximadamente. La segunda, 3.32 3.32. y la última 2.03. Y esos serían los radios en cada uno de los ejes del correspondiente elipsoide. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Bien, 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 bien. Entonces vamos a mirar esto gráficamente. Me voy a copiar esta ecuación. Cuando uno trabaja en 3 dimensiones, es un poco más complicada la visualización. Entonces voy a utilizar una herramienta tecnológica para eso. Voy a cambiar de pantalla, pero que funcione bien, porque a veces estas herramientas en línea, yo las escojo en línea para que ustedes también puedan acceder a ellas cuando quieran utilizarlas. ¿Será que comparto toda mi pantalla? Vamos, toda la pantalla. Perfecto. Y espero que en este momento estén viendo mi pantalla en GeoGebra 3D. Permítanme un segundo. ¿Qué le pasó a esto? Se trabó. Se daña. Va a tocar salir de acá. Está como para verla. Espero que no se haya dañado hoy. La GeoGebra también, como el que trabajábamos la vez pasada, pero en 3 dimensiones. Y esto que ustedes están viendo acá es el esquema del espacio cartesiano. Es un esquema con 3 ejes que abarcan el mundo tridimensional. Cada uno de esos ejes tiene una recta de números reales. Entonces, por ejemplo, aquí el eje rojo tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 y lo mismo los negativos. En el caso del eje Y, que es este eje verde, es también hacia acá van los positivos, hacia acá van los negativos. Y este es el nuevo eje, que es lo que llamamos el eje Z, que también tiene valores positivos hacia arriba y valores negativos hacia abajo. Entonces, en este contexto tridimensional,
nosotros tenemos los viejos ejes, el eje X, que en este software siempre corresponde al eje rojo, el eje Y, que en este software corresponde al eje verde, y aparece el nuevo eje, que es el eje Z, que es perpendicular a esos dos ejes originales y que representa la nueva dimensión sobre la cual estamos. Es decir, los dos primeros ejes corresponden al plano cartesiano de siempre. Cuando meto el tercer eje es que aparece el mundo tridimensional. Esperen que se vea, esto está... este mouse tiene problema. Listo, pues creo que así es. En el espacio cartesiano, si uno quiere ubicar un punto tridimensional, necesita tres coordenadas. La coordenada en X y la coordenada en Y, que eso es la que lo ubica en el plano, es decir, la que lo ubica, digamos, sobre este cuadradito. Y luego, para darle altura en la tercera dimensión, la coordenada Z me dice qué tan alto está con respecto a ese plano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto, voy a escribirlo por acá, 1,4, menos 1, entonces tridimensionalmente es un punto que en el eje X tiene coordenada 1, en el eje Y tiene coordenada 4, y en el eje Z su coordenada es menos 1, es decir, está a una altura de menos 1 con respecto a este plano. 1 por debajo del plano, teniendo en cuenta que el 1 negativo va hacia abajo y el 1 positivo iría hacia arriba. Y entonces yo a cualquier punto en el espacio cartesiano le puedo asignar tres coordenadas dependiendo de su proyección con respecto a cada uno de los ejes. Esa es como la idea básica, general, del funcionamiento del espacio cartesiano. ¿Sí es más o menos clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Es posible, y yo creo, que ustedes ya hayan trabajado con el espacio cartesiano en otras asignaturas o en otros momentos. Pero, pues, esta es como una breve introducción. Voy a ahorrar este punto que para efectos del ejemplo que tengo no me sirve de gran cosa. Y esta es la ecuación a la cual nosotros acabamos de completarle los cuadrados. 2x cuadrado más 3y cuadrado más 8x cuadrado más 4x menos 6y más 16z igual a 20. Que eso corresponde a un elipsoide. Y entonces la gráfica corresponde a esto. Esta es la idea de un elipsoide. Es como una especie de huevo, como una especie de óvalo tridimensional, un objeto ovoide, y dentro de ese elipsoide nosotros identificamos ciertas características particulares. El primero o la primera que identificamos fue el centro, que tiene coordenadas menos 1, 1 y menos 1. Entonces voy a hacer como hacía la vez pasada, lo puedo hacer bien, 1 y menos 1. No sé qué tanto se vea, tal vez si le cambio un poquitico la perspectiva, aquí a veces toca cambiar mucho la perspectiva. Este puntico azul que ustedes ven ahí, este de acá, es el centro de este elipsoide. Si ustedes miran cuidadosamente, si lo miran desde todas sus perspectivas, es como el punto que queda exactamente en la mitad o en el punto de simetría
del correspondiente elipsoide. Es un elipsoide que tiene un pedazo por arriba, otro pedazo por abajo del plano XY. Pero ese es el centro. El punto que está en la mitad. El análogo al centro de las esferas. Las esferas también van a ser casos particulares de los elipsoides cuando todos sus radios, que ya vamos a ver cuáles son, sean iguales. ¿Sí me estoy haciendo entender a qué me refiero yo con el centro de un elipsoide? Sí, profe. Hablemos de los radios. Aquí voy a ver si tengo las herramientas que necesito. Tengo rectas paralelas. Esta es la que necesito. Entonces, miren la idea. O sea, como la vez pasada, la construcción puede ser estrambótica al principio, lo que me interesa es el resultado final. Entonces, esto va, ¿cómo lo hago bien? Voy a quitar un segundito esto. Listo. Entonces, quiero... Eso. Ahora quiero otra acá con esta recta. Eso. Y ahorita quiero esta con esta de acá. Eso de acá. Ya voy a quitar eso. Voy a volver a poner mi elipsoide. Y voy a generar intersecciones. ¿Sí? Este con esta recta. Ahí están. Luego este con esta recta. Ahí están. Y este con esta recta. Y ahí está. Este, quitar las tres rectas. Listo, pues. Entonces, a ver si me hago entender con esta herramienta. La idea puede ser bastante sencilla, pero siempre me gusta mostrarla. Entonces, cuando yo considero mi elipsoide y quiero determinar el radio con el eje X, yo trazo una recta que va por el centro, que es este de acá. Aquí hay muchos puntos para quitar. Quitar este, listo. El centro, que es el puntico en azul. Y cuando trazo esa recta que es paralela al eje X, yo genero estos dos bordecitos. Este borde de acá, que es lo que uno llama los vértices, que no vamos a entrar en detalle a cómo encontrarlos. Son intersecciones entre esas rectas que pasan por el centro y el correspondiente elipsoide. Entonces, yo tengo el centro, tengo esta lineecita, este eje X, tengo estos puntos de acá y yo mido, espero que aquí tenga herramienta de medida, mido la distancia que hay desde este punto, desde el centro, hasta cualquiera de los dos extremos sobre el eje X. Y esa medida, que creo que ustedes pueden ver ahí, que dice 4.06, ese es el radio en el eje X, que si no estoy mal, era lo que efectivamente nos había dado el cálculo que habíamos hecho. Entonces, esa medida de acá, desde el centro hasta este borde sobre el eje X, es el radio en el eje X. De manera análoga, esto. Si yo quiero el radio en el eje Y,
cojo esta recta, que ahora es paralela sobre el eje Y. Miren dónde está el eje Y y miren esta recta, creo que me dio totalmente paralela, que pasa por el centro. Encuentro los puntos de corte. ¿Dónde está el punto de corte? Aquí quito este de acá. Los puntos de corte. Voy a ver si los tengo bien. Sí. Estos con G. A ver si me quedan bien. Me perdí en cuáles eran cuáles. G y G, creo que son estos dos de acá. Espero que sí. Sí, debe ser así. Ah, sí, sí. Sí, porque este es el eje Y. Así me quedó paralelo. Y entonces, sobre esa recta, mido la distancia desde el centro a cada uno de esos vértices. Nuevamente hago medición desde este punto hasta este de acá. Y ese sería el radio en el eje Y. Entonces, miren, aquí tengo el eje Y, tengo esa recta paralela sobre el eje Y, tengo la distancia desde el centro a estos vértices, y ese sería el radio en el eje Y. Entonces, aquí, de acuerdo a las cuentas que tenía, ese radio debía dar 332. ¿Sí dio 332? Efectivamente, esa es la medida del correspondiente radio. ¿Sí es clara la idea de dónde salen esos radios del elipsoide? Sí, señor. A ver si puedo medir. Hasta acá. Y voy a quitar la recta más bien. Listo. Este segmentico es el radio sobre el eje Y. Este segmentico, ya lo voy a poner donde está la intersección con F. Este de acá y este de acá, este de acá. Esto es con respecto al eje X. Listo. Y voy a borrar la recta. Entonces aquí tengo dos radios. Uno con respecto al eje X, que es esta distancia de aquí hasta acá. Esta con respecto al eje Y, que es esta de aquí hasta acá. Y pues naturalmente, la del eje Z tiene la misma idea. A ver si la puedo hacer en este tiempito que me queda. Tum, 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 tum. Esto es la recta Z. Eso. Esto es la recta H. Necesito esos puntos de corte. Esto va desde acá hasta acá. Creo que ahora me queda bien. Quito la recta. Esta de acá. Y ahí me queda el tercer radio. Entonces miren los tres radios cómo se ven. El radio con X, el radio con el eje y el radio con el eje Z, que es esta vertical, podríamos llamarlo. Que cuando yo lo mido, y con esto cierro, en las medidas, desde acá hasta acá, me da 2.03. Que si no estoy mal, espero que sí, es efectivamente lo que habíamos determinado como cálculo en el radio original. Entonces, el centro y los tres radios determinan el tamaño del correspondiente elipsoide. Y por lo tanto, son los elementos básicos que uno puede calcular a partir de ese proceso de completación de cuadrado. Voy a quitar esto para que vean la estructura gráfica de los tres radios. Radio en X, radio en Y y el radio en Z. A esas medidas es que hacen referencia esos parámetros
que calculamos a partir de la completación de cuadro. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí fue claro esto? Sí, profe. Entonces miren que el caso del elipsoide, y con esto cierro, es el más sencillo de todos, porque de alguna forma un proceso equivalente al proceso que hacíamos con la elipse me da las mismas respuestas, pero de manera tridimensional. Vamos a ver de hoy en 8 que en el caso del hiperboloide y especialmente en el caso del paraboloide hay que tener en cuenta unos detalles muy particulares. Y nos vamos a centrar en ese tipo de cuádrica. Listo, pues. Y eso era todo lo que les quería presentar el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo, aunque tendrán otra clase a continuación. Simplemente para cerrar, recordarles la actividad evaluativa que está en Moodle para de hoy en 8. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Hola, profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe.